A la orden, a la orden. Bienvenidos a todos, feliz tarde, feliz noche para quienes estén acompañando. Un gusto estar con ustedes por acá nuevamente. Ya el tema de hoy puntualmente, bueno, va a ser un poco más, bueno, un poco diferente al que había presentado anteriormente. Por ahí pueden ponerse al tanto con la grabación y demás. Y lo que es el material, de hecho, ahí lo voy a estar también facilitando por si quieren como revisarlo un poco más, verlo más en detalle y tratar también de reproducirlo. Van a ver que, bueno, no va a ser como mucho de presentación, sino más bien vamos a pasar un poquito ahí como a práctica y aprovechar el tiempo también. Hoy puntualmente, bueno, lo que vamos a ver es desarrollo móvil con serverless y Docker. Son dos temas que, bueno, están muy de la mano con tecnologías, tal vez no necesariamente con lo que hacemos en aplicaciones móviles directamente, porque es frontend obviamente, pero sobre esto podemos ver que, bueno, podemos sacarle mucho provecho a lo que vamos a ver en cuanto a temas. Vamos a tener una introducción muy breve a serverless y Docker. Hay bastante documentación en sí, hay mucho que podemos como, digamos que revisar extra sesión, después de esta sesión, pero también estamos ahí atentos a preguntas y cosas que quieran conversar. De esto he visto que también han tenido varias sesiones con Humberto, con Luis y con toda la comunidad, entonces es siempre bueno poder sacar provecho de estas herramientas. Vamos a ver un caso práctico de, en este caso, Functions as a Service. Vamos a conocer de qué se trata Backend as a Service y lo vamos a enfocar en mayormente .NET, en este caso un poquito backend, y ver cómo, bueno, podemos conectar eso con Xamarin y más, bueno, en este caso, aplicaciones que queramos realizar. De mí, pues ya me conocen. Bueno, trabajo puntualmente como desarrollador hace ya más de 10 años. Soy instructor acá en Costa Rica y pues he tenido oportunidad de estar en algunos eventos y también, en este caso, pues un poquito por la parte en línea. Organizo algunos meetups en este caso en mi país y pues estoy muy atento ahí también a poder participar en otros lugares y poder apoyar siempre abiertamente. Les dejo lo que es mi ID de Twitter, mi blog, donde voy a estar colocando pues el material de las dos sesiones y ahí que lo puedan también chequear. Y les comparto nuevamente, bueno, ya este es más como la de la sesión de hoy, por si quieren también como sacar un screenshot y revisarlo después. En mi GitHub estoy colgando lo que es el material y en este caso, pues si lo quieren, pues también revisar. Ahí tengo con otros repositorios información que pueden utilizar y pues si están dando primeros pasos o si quieren ahí como conocer más en detalle. En este caso también, bueno, lo que es, les dejo los links de Meetup y demás, y bueno, con eso empezamos un poco. ¿De qué trata puntualmente? Bueno, esta sesión va más pues allá en sí de lo que estamos viendo próximamente, que es serverless, sino más bien, bueno, se trata de un viaje en la nube. Bueno, básicamente, bueno, como estamos haciendo aplicaciones hoy en día, puede que estemos haciendo mantenimiento de aplicaciones existentes, tal vez por suerte o tal vez por no tal vez tan buena suerte, esas aplicaciones pues estén on-premise, ¿no? Estén en tierra en algún servidor, en este caso la empresa donde estemos trabajando, donde fuera, y muy probablemente hayan escuchado por ahí el tema de contenedores y que bueno, muchas aplicaciones hoy en día se están moviendo hacia esta nueva forma de pues entregar software, y eso también nos lleva a otros temas por ahí muy pues interesantes también en cuanto a microservicios, y serverless es el que también pues toca mucho de ese lado, ¿no? Entonces vamos a como conocer un poco las ventajas que tiene y casos puntuales en que lo vamos a ver, ¿no? Como lo pueden ver en la parte inferior y en la flecha pues en celeste, un gran factor a considerar es, bueno, es la frecuencia con que estamos entregando código, y pues obviamente si lo estamos haciendo más del lado de una arquitectura pensada en microservicios, por ejemplo, bueno, podemos obviamente sacarle provecho a esa digamos, segmentación que podamos tener de tal vez un gran servicio que tengamos, descomponerlo en múltiples microservicios. Cada uno de ellos puede entonces, pues en este caso, entregarse por separado, ser más frecuentemente actualizado y que podamos entonces ampliar mucho lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, de microservicios y serverless, pues bueno, es lo que vamos como a enfocarnos un poco más y conocer algunos términos importantes que, bueno, vale la pena mencionar y conocer, más que todo por el tema de que, bueno, en sí encierra tal vez una terminología en particular como el tema de serverless, porque uno lo primero que tal vez te pones a pensar y viéndolo en esta diapositiva es, bueno, es eso, ¿no? Serverless, bueno, será realmente que ya se nos acaban o ya no tenemos servidores y pues no tenemos que preocuparnos por ello. En realidad no, digamos que en sí el concepto encierra más el tema de tener menos servidor, por decirlo de alguna manera, y las arquitecturas serverless, como dicen aquí, bueno, es un tipo de aplicación que incorpora servicios de backend as a service, porque ahí la palabra BaaS, y en este caso también código personalizado, ¿verdad? En este caso que corre en contenedores, muy probablemente estén corriendo detrás de contenedores, y en este caso que sean administrados por una plataforma en la nube, llámese en este caso Azure, Amazon, Google,
que se les ocurra, ¿no? De ahí que viene mucho ese concepto y lo particular que tiene, ¿no? De que, bueno, se asocia mucho a que, bueno, puedas eventualmente colocarlo en algún lado sin preocuparte mucho por el tema del servidor. Entonces ahí lo vamos a ver puntualmente, en qué casos podemos sacarle principalmente provecho al tema de desarrollo con .NET. Y la parte al menos de la que más me gusta de esto es que, bueno, aplica para diferentes tecnologías, no es únicamente pues, .NET y .NET, sino que cuando nos toca tal vez implementar algún otro tipo de tecnología o combinarlo de diferentes maneras, pues el concepto se mantiene y pues es cuestión de afinar en cuanto a lenguajes, plataformas y demás. Una de las principales ventajas, como lo ven al final, bueno, remueve mucho la necesidad del tradicional componente de server on, ¿verdad? Esto a lo que se refiere es que, bueno, particularmente no tenemos que estar siempre pensando en que, bueno, nuestra aplicación va a quedar en solitario en un servidor y ese servidor va a estar ahí pues encendido siempre, ¿no? Y que ojalá que nunca lo toquen o que nunca se apague porque si no hay problema, sino que al contrario, no sabemos prácticamente en sí en que, digamos que podemos anticipar un poco la región o el lugar en donde esté, pero en sí no tenemos como todo el nivel de detalles y por ahí lo vamos a ver en algunos de los ejemplos. Eso supone muchos beneficios, puntualmente reducir costos operacionales, reducir complejidad también y dependencias de terceros. Vamos a ver que de hecho con Docker podemos reducir bastante en términos en cuanto al prácticamente sistema, a nivel de sistema operativo, reducimos mucho de nuestras dependencias y podemos como pensar en poner en la figura de contenedores, que viene pues el tema, ¿no? Que podamos colocarlo y pues hacerlo, en este caso distribuible en un contenedor y que pueda pues vivir por ahí en el mundo, ¿no? Desarrollo en particular con Docker, bueno, nos permite desacoplar bastante lo que estamos haciendo. Si estamos teniendo backend pues muy complejo, podemos desacoplarlo, poder especializarlo también y también independizarlo. Entonces vamos a ver algunas ventajas por ahí, que bueno, si no han escuchado de contenedores, digamos que no vamos a hablar como mucho en sí, sino que vamos a verlo más por la parte práctica en un momento. Y como les decía, de esto hay por suerte también bastante, en este caso, documentación, publicaciones y pues hay bastante materia en cuanto al uso de contenedores. Digamos que lo que vamos a ver hoy es una parte específica del uso de contenedores, si bien para hacer lo que vamos a hacer pues ahí es necesario conocer un poco de Docker. Vamos a ver que tiene mucho sentido a la hora de ponerlo ya en este caso con plataformas que soportan contenedores, que es lo que nos interesa particularmente. Diferencias entre máquinas virtuales y contenedores, es bueno siempre pues irla teniendo presente, las grandes ventajas que supone, el nivel de aislamiento, reaprovechamiento de recursos que supone el uso de contenedores. Y también, bueno, podemos virtualizar el sistema operativo, en este caso también alistar o preparar nuestras aplicaciones como unidades de escalamiento y eso nos va a permitir, pues bueno, podamos tener múltiples sistemas operativos y en este caso también incluso pues versiones de herramientas que estemos usando las podamos colocar en un contenedor. Entonces, el flujo que vamos a ver como en particular, ya digamos que entrando en materia, va a ser de lo que al menos de la parte de Docker que es importante conocer si no conocen Docker y lo que vamos a partir mayormente es de bueno, un archivo Dockerfile que es como la forma en que tú declaras, ¿no? En este caso haces como tu manifiesto, por decirlo así, de tu imagen, de tu aplicación y eso te va a permitir construir una imagen. Por ahí lo vamos a ver ya como en un caso de un Docker container que eso nos va a permitir pues poner en marcha uno o más contenedores, ¿no? Entonces para irlo viendo un poco más y de hecho que bueno, aquí lo que van a ir viendo en cuanto al código, bueno, como les comentaba, está disponible en GitHub y esto les puede ayudar mucho en el caso que lo estén bajando o si están utilizando, en este caso, la parte, digamos, serverless por primera vez. Voy a hacerles un pequeño demo de lo que vamos a ir haciendo y en algún momento pues pasamos ya a una parte como un poquito más pues encaminada, por decirlo así. ¿Cuál es la gran ventaja? Y de hecho tal vez como lo que pueda resultar a primera vista como diferente, ¿no? De hecho lo que estoy utilizando es Visual Studio Code por diversas razones y una de ellas es que, bueno, te permite de una manera muy rápida también y por la parte utilitaria poder utilizar contenedores y muchas herramientas casi que en un solo lugar. Vamos a ver que de hecho la mayoría de las que utilizo casi que no me salgo del Visual Studio Code, lo cual es algo muy bueno también y eso me va a permitir que, bueno, a la hora de que quiero utilizar ya sea mis contenedores y las cosas que vaya a tener en este caso para el taller, lo pueda utilizar de manera pues rápida y desde un mismo lugar. Entonces, de la forma que podemos de hecho empezar a crear, digamos que vamos a suponer el caso que vamos
a crear una aplicación donde, bueno, tenemos esa necesidad de crear o contar con un backend, pero nos interesa mucho enfocarnos en la parte, pues, del código. Digamos que es porque, bueno, queremos hacer un prototipo y que eso tenga como cierta conectividad, digamos, con nuestro futuro backend y que podamos como ir haciendo un poco de ambos. Entonces, esta primera parte va a ser como la parte de backend, por decirlo así, con el uso de Docker. Y una de las, de hecho, herramientas que voy a mencionar varias, de hecho, que les voy a recomendar para el uso en este caso de Docker y también de, en este caso, lo que son la parte serverless. Lo que vamos a utilizar particularmente va a ser mayormente, digamos, va a ser sobre Azure en este caso, pero van a ver que muchas de esas cosas pueden prácticamente aplicarse, ya sea que no estén utilizando Azure ahora, pero si quieren utilizar contenedores, por ejemplo, o si están pensando más bien utilizar otros proveedores, ¿verdad? Otros proveedores, en este caso, de servicios en la nube. Entonces, para verlo un poco más, y de hecho una de las ventajas que tiene es que, bueno, cuando utilizas la herramienta, por ejemplo, como Visual Studio Code, tiene una serie de extensiones muy buenas. De hecho, prácticamente les podría mencionar que las que ven desde mi cursor hacia abajo, pues puedes en este caso instalarlas como extensiones. Una de ellas es del lado de Azure, entonces desde aquí puedes crear la parte de tu backend as a service, ¿no? Puedes crear entonces funciones y en este caso lo que vamos a ver es el uso de Azure Functions para poder en este caso crear no solamente en este caso funciones, sino también hacer o combinarlo con el uso de contenedores. Entonces, una vez que creas, por ejemplo, bueno, vamos a crear en este caso digamos que un nuevo backend as a service, en este caso vamos a empezar a crear nuestra definición de servicio. Vamos entonces a crear en este caso vamos a crear una carpeta que se llame demo. Y dentro vamos a crear otra carpeta, nada más para que lo tengamos de referencia, que se va a llamar serverless. Para utilizarlo, una de las ventajas, como les mencionaba, que tienes, que cuando quieres crear, en este caso, funciones, puedes concentrarte mucho en la parte del código y pensar como en el backend después. Cosa que tal vez de la forma tradicional es como tienes que empezar a definirlo y luego ya usarlo y tal vez en este caso irte a desarrollar el backend por tu cuenta o lidiar con alguien que lo esté desarrollando, ¿no? Tal vez un compañero o alguien también por ahí. En este caso comenzar es muy fácil. Va a ver que de hecho cuando creas una función en Azure tienes las opciones desde acá y también esto es posible hacer desde el tradicional Visual Studio, ¿no? Pero vamos a verlo por acá combinado con Docker para, digamos, que sacarle digamos que las mayores ventajas. Entonces, cuando vas a crear un proyecto, tienes diferentes opciones. Tienes, bueno, la posibilidad de escoger en dónde va a quedar tu carpeta. Yo voy a decir en este caso que va a ser la .NET, demo y serverless. La razón por la que tengo, de hecho, varias carpetas por ahí, y es que, bueno, lo que es, digamos, esta parte práctica, también he tenido chance de darla también con otras tecnologías de las que están acá. De hecho, puedes utilizar cosas como JavaScript, TypeScript, utilizar también más recientemente Python, y hace poco anunciaron también soporte tanto para Java y PowerShell, que puede resultar un poco loco, ¿no? Programar con PowerShell, pero es una realidad. Entonces, de hecho, el backend que voy a crear en este caso va a ser basado en C#, obviamente, y una de las ventajas que te da es que, bueno, puedes de una manera muy, en este caso, de una manera muy fácil, podemos llamarlo, y también en este caso por la parte visual, crear lo que necesitas. Digamos que, bueno, estas son la mayoría de lo que son, en este caso, las plantillas con las que podemos utilizar para Azure Functions. Si no tienen mucha idea de dónde comenzar, de hecho, les recomendaría que utilicen la de HTTP Trigger, que en este caso lo vamos a ver como más en detalle. Las otras son, digamos, como, por decirlo así, ya digamos, patrones un poquito más estructurados para la parte, en este caso, podríamos llamarlo patrones cloud, por decirlo así, y muchas de ellas, en algunos casos, van de la mano con cosas o recursos de Azure, por ejemplo, Cosmos DB, si quiere utilizar queues o quiere utilizar Service Bus, o algún tipo también de pues, combinación o cosas por ahí. Entonces, el que vamos a utilizar, pues, a manera de ejemplo, va a ser simplemente un HTTP trigger, y el nombre que le vamos a dar es, en este caso, hello. Entonces, va a ser como nuestra primera función en este mundo. Entonces, lo que vamos a incluirle por ahí, el paso anterior fue como decirle el namespace. Digamos que para ejemplos perfectos de este va a ser solo pues con ese namespace. Y una de las cosas a tener en cuenta es que él te pone a elegir qué tipo de, en este caso, acceso le quieres dar. Puede ser a nivel administrativo, a nivel de función, o puedes dejarlo como de manera abierta. Este es el que voy a utilizar, de hecho, como para hacer las pruebas y que podamos como ir añadiendo, digamos que más funcionalidad incrementalmente. Entonces, podría pensar en que si tengo un componente, un servicio que quiero hacer, y tal vez es muy mínimo lo que tengo del lado de backend,
lo puedo crear desde acá. Y una de las grandes ventajas también, obviamente, es que a la hora en que lo voy creando, tengo la posibilidad de utilizar, en este caso, toda la parte de compilación, en este caso de C#. Puedo desde venir en el lado de la terminal, ¿verdad? Que tal vez no es como lo más común, pero es bastante útil también. Si fuera el caso, puedo ya sea, bueno, levantar un terminal por acá, o si por ejemplo me voy al código donde estamos. De hecho, si se fijan, cuando se crea la función, me crea lo más básico, lo necesario para poder comenzar, y entre ellos, bueno, me incluye mi archivo CS y también un archivo de proyecto. Entonces aquí esto me va a permitir que yo pueda ir creando ya sea una o varias funciones dentro de un mismo proyecto. Así, lo veo más como un esquema de ya sea microservicios, o quiero tener apenas como lo básico de mi aplicación o lo necesario, puedo irlo construyendo por acá. Y supone, de hecho, menos código a lo que haría tradicionalmente con ASP.NET Core o, digamos, algún otro tipo de proyecto, digamos, tradicional. Un poquito menos de código, pero vamos a ver que con el tiempo, de hecho, puede resultar hasta ventajoso, porque tal vez si no quiero como soportar o realizar un backend completo, puedo realizar, por decirlo así, solo como una parte. Entonces, estas es como de las partes que vamos a ver mayormente. Entonces, cuando creas tu función en Azure, casi que desde aquí puedes partir y puedes, de hecho, como, bueno, si quieres arrancar o utilizarlo más como de la terminal, usualmente lo que hago es, bueno, utilizo este como mi ruta actual, y de hecho voy a levantar como otra instancia o otra ventana, digamos, de code, más que todo para tenerlo por ahí y correrlo y para que lo veamos un poco. Entonces, en esta segunda instancia, por decirlo así, básicamente es el mismo, puedo haber abierto la misma carpeta. Tengo varias opciones, que de hecho me permite de una vez poder, en este caso, también utilizar la parte de la paquetería de Azure Functions. Si se fijan, aquí lo que me está diciendo es que, bueno, que si quiero inicializar o darle como esa configuración básica, y esto me va a permitir, de hecho, desde aquí me da la opción de poderlo correr, básicamente. Y tengo la opción, de hecho, si quiero ya como ver y utilizarlo, puedo darle en el botón de correr desde acá, y él se va a encargar como de, bueno, desde compilar mi aplicación hasta levantarlo en este caso en el browser, y puedo como interactuar con él, ¿no? De hecho, puedo hacerle inspecciones, puedo hacerle debugging y demás. Entonces, por ahí vamos a ver que vamos a colocar algunos breakpoints y verlo ya como más en detalle. Entonces, ya por aquí es probable que me haya levantado el browser, si no le doy un chance. Y esperaríamos por acá. Tal vez pueda que la primera tome un poquito más. Voy a revisarlo por acá. Otra opción que puedo hacer también, como les mencionaba, ya estando pues en esta ventana, puedo también realizar diferentes acciones, ¿no? Puedo hacerlo desde lo más básico, que sería como poder compilar el código también, o poder, en este caso, ver en qué estado se encuentra. Puedo venir acá y pues puedo hacer un nuevo terminal y decirle .NET Build, por ejemplo, que es como la parte al menos de .NET Core en que está basado los Azure Functions, y los puedo utilizar regularmente y pues sin problema, ¿no? Entonces vamos a ver si lo puedo arrancar desde acá. Esta vez sin problema, esperemos. Y de hecho lo que primero te lista a nivel del terminal es, bueno, desde las opciones, te da un poquito de como de información de lo que está en este caso compilando, corriendo, y pues finalmente te va a decir en una dirección donde podrías correrlo, ¿no? Y que es como lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver, sí, creo que aquí está nada más cuestión de la compilación. Esta es la típica terminal o la salida que nos da por acá, y nos dice que lo que tenemos corriendo es básicamente es una porción, en este caso, en sí de las funciones. Si lo ven, uno de los mapeos que él incluye por defecto, pensando que esto sea en este caso un HTTP trigger, es que pueda tener una configuración tipo API, ¿no? Si quiero hacer como un API REST o incluir algunos, en este caso, endpoints básicos, puedo hacerlo. Y puedo desde aquí levantar, ya sea, voy a pasarme para esta otra. Esta sería mi pestaña, ¿no? Y desde aquí, más para acá. Vamos a ver entonces de qué trata, ¿no? Lo primero que obtengo es básicamente, pues, desde el directorio de API, hello, que sería el nombre de mi función. Ese nombre, pues, digamos que es el que se asocia primeramente. Y de hecho lo que vemos que corre es básicamente, pues, en este caso sobre el módulo de Azure Functions. Y la gran ventaja que supone es que, de hecho, hasta este punto no he tenido que preocuparme por temas de que, a pesar de que sea Azure tal vez, o no tenga, en este caso, una suscripción o algo puntual de Azure, puedo utilizarlo de manera local sin ningún tipo de limitación. Por ejemplo, acá en el API Hello,
digamos que bueno, ese es usualmente el endpoint que tiene. Yo podría colocarle breakpoints, creo que ya le había colocado uno, o fue el ejemplo anterior, pero si quisiera como inspeccionarlo, puedo hacerlo digamos como que en el flujo normal que haría en una sesión digamos que con un Visual Studio tradicional, ¿no? Entonces por aquí puedo ver ya en dado momento el breakpoint, ya digamos lo que podría ver a nivel de las peticiones y todo lo que está sucediendo. Este es como muy básico, de hecho lo único que pide es como un parámetro, es como un hello, digamos en este caso, yo le puedo decir hello name, por ejemplo, y él pues me va a hacer como eco simplemente, ¿no? Me va a tomar ese parámetro como parte de lo que viene en la petición, que de hecho viene por aquí, y pues ahí está con mi nombre, ¿no? Entonces es como lo que te permite utilizar fuera de la caja, y es como, si lo vemos, es una versión como muy compacta, digamos que con lo mínimo necesario para empezar a trabajar con Azure Functions. Entonces, eso por el lado, digamos, de Azure Functions, no requiere, digamos, que nada puntual de Docker hasta este momento, hasta que, o en este caso, lo requiera o queramos hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos en este caso, ya sea que estemos creando la función por línea de comandos, por ejemplo, o desde la parte visual, que fue la que yo hice, desde la línea del CLI yo puedo también hacerlo. Puedo, por ejemplo, venir acá y decir function init, que sería como uno de los comandos, ¿no? Puedo decirle acá un parámetro específico y este es como, no viene como muy fuera de la caja, digamos, a nivel de Visual Studio Code, pero puedes hacerlo también. Y si tú le dices func init-docker, por ejemplo, él te va a ayudar con la parte en sí de Docker, si quieres como utilizar tu función con el motor, en este caso, de Docker. Obviamente aquí pues requeriría que tenga instalado la parte de Docker y él pues me pregunta ahí que si estoy seguro de lo que estoy haciendo. Pues en este caso sí, lo que voy a hacer es como forzar a que lo haga y voy a, en este caso como que a generar nuevamente lo que son estos archivos. La gran ventaja que supone es que, bueno, ya de hecho, con solo ejecutar ese comando y en lo que pues termine, nos va a incluir un archivo de Docker que nos va a permitir como ya en este caso empezarlo a utilizar como ya como tal, como una imagen que yo pueda construir con Docker y en este caso también ya algo que pueda empezar como a crear digamos que diversas instancias, por decirlo así, serían siendo contenedores de esta misma imagen. De ahí que por eso menciono también en la diapositiva en la anterior, que solo tengo. No, fue. Ajá. En la de acá, el flujo que vamos a estar haciendo es básicamente, ya tenemos el primer paso, ¿no? Que sería mi archivo de Dockerfile. Ya lo siguiente que puedo hacer es construir mi imagen y eso lo que va a hacer es, bueno, basado en Docker, que es una, en este caso, una de las dependencias que tendríamos en este caso, ¿verdad? Yo puedo, bueno, correr lo que es la parte de Docker en mi máquina y también puedo utilizar los comandos típicos de Docker, que son, bueno, son varios por ahí. Uno usualmente es un build, otro es el run, que son como los más comunes. Si les resulta muy nuevo, y eso es algo, es algo de lo que también recomiendo mucho, si están como dando primeros pasos en Docker, es que pueden de hecho utilizarlo con una de las extensiones. Y de hecho, si vienen a Visual Studio Code y se van como a, en este caso, bueno, hay un atajo también, pueden hacer Control Shift P, por ejemplo, y se buscan las extensiones. De hecho, aquí pueden revisar algunas de las que tengo y se las voy a ir como mencionando. Pueden buscar ya sea las de Docker, en este caso, que les permite como no solamente utilizar la sintaxis de Docker, sino también, bueno, utilizar otras herramientas complementarias. También la de Azure, como les decía, esta nos va a ayudar mucho para crear lo que son las funciones en Azure y que puedan utilizarlo tal cual como lo estoy haciendo en este ejemplo. Y la de Docker, de las cosas que más me gusta es que, bueno, de hecho puedes escribir acá, venir y decir nuevamente Control Shift y P, ¿verdad? O pueden ir a la, en este caso, desde View y Command Palette, que vendría siendo lo mismo. Escriben Docker, pueden en este caso hacer un Docker build, que sería el paso de construir la imagen, y él les va a ayudar con la parte de los parámetros, que es como lo que usualmente cuando aprendes Docker te toca como o aprender o irlas traveseando, ¿no? Yo puedo en este caso darle el tag, o en este caso taguear mi imagen de Docker, y pues lo usual es ponerle como, bueno, ya sea versión 1, después de acá, digamos. O le puedes poner latest, por ejemplo, que es como lo más común. Y el nombre pues ya así queda a gusto, ¿no? Puedes ponerle lo que fuera. Esta primera sección viene siendo el que van a ver como tal, como el nombre de la imagen de Docker. Y cuando le das en este caso pues Enter, de hecho él te ayuda con el comando, es súper útil y te toma tu archivo de Docker y te ayuda con la parte de construir tu imagen.
lo que está haciendo en este caso es, bueno, está yendo a utilizar la imagen base, en este caso de Docker. Si lo ven, aquí está el archivo. Y sobre, bueno, todo lo básico. De hecho, es un archivo de Docker muy, muy pequeño. Si lo ven, es súper sencillo con lo que él va, digamos, haciendo. Y más que en este caso, lo que está haciendo son como pasos muy mínimos. Toma la imagen base, en este caso de .NET, versión 2.2. Y sobre él me permite correr esto como un contenedor en este caso. Y una de las opciones que de hecho les permite, seguido a esto, viene siendo entonces la construcción. El paso que acabamos de hacer viene siendo entonces la construcción de la imagen de nuestra función de Azure, ¿verdad? Y sobre esto entonces podemos como ya sea empezar a utilizarla. Eso lo veríamos de hecho como parte del panel aquí en la sección izquierda. Veríamos entonces que tengo mis instancias o lo que estoy corriendo de mis contenedores y también las imágenes. Entonces eso me ayuda mucho para cuando estoy levantando múltiples imágenes. Puedo, pues en este caso ya sea, si estoy creándolas, puedo borrarlas o puedo crear otras, y también puedo, en este caso, crear instancias de contenedores. Si se fijan, de hecho ahí están como yendo y viniendo algunos de los contenedores, y bueno, una de las características principales de los contenedores no es que son como efímeros. Puede perfectamente uno pues botarse, levantarse con otro y pues lo va a sustituir en este caso. Este fue de hecho el contenedor del que se creó, pero podríamos en este caso también venir acá, detenerlo por ejemplo. No tengo que pensar mucho en los comandos también porque la lista se hace como un poco extensa. Y también puedo en este caso ya sea, bueno, si quiero ya removerlo también lo podría hacer. Entonces esa es una de las grandes ventajas. De hecho, si se fijan, cuando puedes correr en los comandos, si me voy nuevamente a View, Command Palette y le doy en este caso Docker Build, puedo entonces partir y tomar mi imagen, en este caso de mis funciones de Azure, y puedo, bueno, no solamente, bueno, este fue más bien el build, pero puedo hacer también Docker Run, y puedo entonces levantar una instancia de mi contenedor y la puedo empezar a utilizar muy a como estaba haciendo en este caso, pero vamos a ver que de hecho el caso más, digamos, de más uso que tiene es como después, cuando ya tienes tu serie de servicios construidos y pues quieres ya como levantarlos. Entonces, cuando en este caso quiera correr una instancia nueva, voy a escoger mi instancia de mi servicio de Docker, en este caso mi imagen de Docker que construí anteriormente, y pues él va a crear el contenedor. Usualmente pues le asigna un nombre ahí como bien chistoso y sobre eso entonces digamos que los podríamos utilizar. Es muy común verlo que, bueno, se asocia en esto como el puerto también, que es usualmente donde podríamos llegar a utilizar esos contenedores. Digamos que usualmente para efectos de este es muy común o utilizable a la parte de utilizar, bueno, en este caso, esto viene siendo más es un binding de puertos. Básicamente lo que hace es, bueno, del puerto 8080 de mi equipo, estoy corriendo contra el contenedor y pues él corre en el puerto 80, ¿no? Y de hecho aquí puedo utilizar básicamente lo mismo. Si se fijan, puedo venir acá y hacer API hello y pues tengo básicamente lo mismo sin debugging, obviamente, y corriendo en un contenedor. Entonces digamos que hasta ahí es bueno para entender en sí en qué consiste el tema de Docker y demás. Vamos a ver algunos casos ya un poquito más amplios o de uso, en donde, bueno, tal vez no solamente existe esta función, sino que existen varias y existen también como otros, en este caso contenedores que alimentan mi aplicación. El ejemplo de hecho puntual que les voy a dar es uno que tengo y el que utilizo, caso que ya tal vez lo hayan visto también o lo hayan escuchado mencionar, es el famoso Docker Compose, que es, bueno, es una forma también de poder no solamente correr una instancia del contenedor, como por ejemplo acabo de hacer, sino que puedo también correr varias. De hecho, la que vamos a utilizar para este ejemplo va a ser con una instancia de MongoDB y nos va a permitir como poder utilizar o combinar Docker con algo un poco más complejo, en este caso con una parte de, en este caso, almacenamiento con MongoDB y cómo lo puedo de hecho comunicar con la API que estoy construyendo, ¿no? Si estoy utilizando contenedores y pues ellos son muy efímeros, el almacenamiento lo que vaya a tener pues usualmente tendrá que ir enlazado a un servicio o algo además de almacenamiento, ¿no? En este caso, llámese algo con MongoDB, un SQL Server o el que fuera. Entonces, a diferencia del Dockerfile, si lo ven, es como, bueno, tengo el Dockerfile que es como con cada sentencia de lo que va a hacer para construir una imagen. El Docker Compose lo podemos ver más como un script. De hecho, lo que está utilizado es en YAML, que es como un lenguaje para definir este tipo de cosas. Yo puedo decir en este caso, bueno, voy a definir una serie de contenedores, que en este caso el nombre que va a tomar básico va a ser functions. Puedo ligar los puertos, como les decía hace un momento, del puerto 8080 de mi máquina al puerto 80 del contenedor.
y puedo fijar dependencias también. Puedo decir que este servicio depende de otro más y lo que estoy utilizando aquí es, en este caso, la imagen base de, en este caso, de MongoDB, que está como disponible en algo que, bueno, que se llama también, que es más como terminología de Docker, pero existe también, que es como el registro de Docker, ¿no? Que es como donde están, por decirlo así, la mayoría de, en este caso, imágenes disponibles para ahí, para utilizar. Entonces, en sí, el uso de contenedores nos facilita muchísimo eso porque puedo prácticamente, y lo van a ver que a razón de, por ejemplo, si corro un comando, que en este caso va a ser el de compose, o sea, aquí también puedo hacerlo, puedo hacer con un comando básicamente levantar mis contenedores y en eso puedo incluir desde un contenedor, que en este caso contiene almacenamiento para MongoDB, y también mi función de Azure, ¿no? O mi serie de funciones de Azure. Entonces puedo de hecho hacer Docker Compose App desde acá. Puedo utilizar el archivo, que se está como ahí como parte de, en este caso, el repositorio. Y el que voy a utilizar como este, bueno, aquí pude haberlo copiado, pero el que voy a utilizar para, digamos que el resto de la demo va a ser este archivo de Docker Compose que les estoy mostrando. ¿Qué va a hacer él? Pues detrás lo que va a hacer simplemente va a llamar a Docker Compose y va a levantar en este caso los contenedores basados en lo que yo tengo definido en este Docker Compose. Que si se fijan del lado izquierdo, ya de hecho levantó como los dos. Uno de los que estaba ahí, pues bueno, ya lo que hizo fue en este caso, bueno, creo que de hecho estaba por ahí, pero él lo terminó de hacer con los demás. Tengo, además de mi, digamos que mi serie de contenedores, tengo también uno para MongoDB. Y todavía, incluso aquí, desde el lado del Visual Studio Code, es otra de las también ventajas que tiene con las extensiones. Bueno, tengo varias opciones, ¿no? Como haría con, en este caso, como con un SQL Server, por ejemplo, o un MySQL, pues usualmente tendría que hacerme de una herramienta para conectarme y ver la data, ¿no? De hecho, hay una extensión y hay una serie, de hecho, de extensiones que están saliendo también con Visual Studio Code, y de hecho la importancia y el valor que va tomando. Puedo de hecho utilizar como parte de mis extensiones, de vuelta iría a mis extensiones, por ejemplo, voy a ir a recomendarles de hecho la otra, que sería en este caso, y ahí es donde tiene mucho más sentido lo que puedas hacer con Cosmos DB, por ejemplo. Puedes, en este caso, bueno, utilizar o en este caso emplear comandos de Cosmos DB, o también instalar extensiones, y hay una extensión en particular que es la de Cosmos DB. Obviamente está pensada para utilizarse con la parte al menos de la nube, también de Azure, en este caso de Azure, pero vamos a ver que de hecho una de las APIs que soporta pues, Azure y en este caso el Cosmos DB es que bueno, es una base de datos distribuida y que me va a permitir no solamente utilizar digamos que lo tradicional del SQL, sino también puedo utilizar cosas como la API de, en este caso de MongoDB. Entonces se pueden integrar y yo las puedo utilizar en este caso. De la forma que lo voy a ver, de hecho, si se fijan lo que estoy utilizando es, en este caso, perdón, MongoDB, puedo desde la extensión, que de hecho esta es la extensión en donde está, puedo conectarme a, en este caso, bases de datos no relacionales y llámese que sean, en este caso, Cosmos DB o una puntual que sea MongoDB, por ejemplo. Entonces, con esta extensión, lo que hago es básicamente me conecto a, de hecho, puedo aquí enlazar la conexión y todo lo demás, digamos que puedo hacer como de lo más básico, puedo crear una conexión a determinada instancia de MongoDB. Entonces, de hecho, la que estoy conectado en este momento es como la local, de hecho, y puedo haber utilizado otro en este caso, ambiente o en este caso herramienta para conectarme, pero de hecho la que estoy utilizando acá, y aquí lo que estoy es como con mi conexión al MongoDB, tengo una serie de, en este caso, bases de datos iniciales y puedo crear también como una propia, ¿no? Puedo venir, en este caso, de este lado y puedo crear una base de datos y darle como un nombre, ¿no? El nombre que yo le di en este caso, para efectos del ejemplo que voy a hacer, es con, en este caso vamos a conectar de hecho la base de datos o mi data que tengo en mi MongoDB y lo voy a poder mostrar en una aplicación básica en Xamarin. Entonces lo que voy a hacer es darle el nombre, este fue el nombre que le di, y dentro él se rige más por el tema de colecciones. Esto que ven acá de hecho son datos que puedo ver a nivel de mi instancia de MongoDB, y lo que puedo ver son básicamente los documentos, o digamos que lo que va a hacer nuestra aplicación es como la clásica to-do list, ¿no? Que puedo hacer como una lista de tareas y yo las pueda como ver en mi aplicación. Si se fijan, aquí está la data no estructurada, es puro JSON lo que estoy utilizando en este caso. Y puedo también utilizar, y eso se los voy a dejar de hecho también por ahí, hay un formato también muy común que podemos utilizar en este caso, que es, le llaman en este caso,
a mi carpeta. Son los scrapbook, en donde puedo no solamente realizar operaciones, son como, digamos, una forma como haríamos con los archivos de SQL, por ejemplo, para correr scripts. Digamos que aquí puedo procesar lo que son comandos, en este caso contra un MongoDB o un Cosmos DB. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo decir que esto está conectado a mi base de datos, en este caso la que está attached, y me estoy conectando a mi instancia de MongoDB que está corriendo en un contenedor, ¿no? Entonces, este to-dos es básicamente donde está, y yo puedo en este caso insertar, llámese en este caso más data no estructurada como JSON, o puedo correr este comando y ver como qué es lo que hay por ahí, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto, si se fijan, de hecho es como parte también de la, en este caso de la facilidad que tiene, puedo correr y ver qué es lo que está ahí. Entonces ahí tengo algunos de mis to-dos, ¿no? Algunas de las tareas que vamos creando, y ya podemos pensar en que, bueno, esta data eventualmente la podemos visualizar en una aplicación, ¿no? Y de hecho lo que estamos todavía utilizando son contenedores, pero bueno, ya vamos a ver que más adelante lo que estará corriendo en sí, pues va a estar corriendo en contenedores también, de alguna u otra manera. Ya una vez que tengo entonces, bueno, mi data con el MongoDB, tengo la conexión pues bien, puedo pensar entonces en este caso, pues ya construir una función que utilice esa data. Entonces, de hecho, lo que voy a utilizar, voy a ir de vuelta a la otra ventana que tenía, que si se fijan es como básicamente la misma, pero la voy a mostrar de hecho con, déjame ver, de hecho, acá. Digamos que, bueno, para efectos del demo y lo que corrimos de nuestra función de Azure, nuestra primera función, pues está todo bien. El que les voy a mostrar es ya más como un ejemplo un poquito más allá con el uso de MongoDB. ¿Cómo lo podemos emplear? Bueno, básicamente podemos emplear otras funciones. Digamos que básicamente por ahí tengo la función de hello, que fue como la que teníamos inicialmente. Y también puedo crear otra, y esto lo puedo utilizar mediante la línea de comandos, o puedo utilizar la parte de Visual Studio Code. Puedo pensar en hacer, o en este caso representar como haríamos una API típica, tal vez como en ASP.NET Core, o algo que estuviéramos construyendo, pero de hecho lo puedo utilizar en este caso a punta de funciones en Azure Functions. Y si se fijan, de hecho, me permite combinar algunas cosas que usualmente haríamos en este caso en un ASP.NET Core, por ejemplo, a la hora de listar o traer información. ¿Y en qué consiste? Bueno, puedo crear una nueva función, en este caso un Azure Function, y bueno, esto es un poco en este caso el formato que lleva. Usualmente lleva algunos, en este caso, atributos extra, más que todo por el tema del nombre, lo que les mencionaba al principio, que puedo definir el nivel de acceso, puedo definir el tipo de operación. Digamos que si esto es un get, podría pensar también en un post. Se los puedo mostrar ahora un poco más allá. Y la parte también buena que tiene, y que es muy común hacer contra contenedores y lo que estemos corriendo, puedo utilizar variables de entorno para traer lo que es la información. Entonces puedo pensar en que, bueno, si mi instancia de MongoDB yo la puedo utilizar, puedo en este caso vincularla con una variable de entorno y la traigo como una conexión. Y puedo entonces pensar en que, bueno, voy a utilizar esa base de datos y una colección en MongoDB, que viene siendo lo que les mostraba hace un momento. Mi conexión sería, de hecho, esta de acá. Mi base de datos sería MyTodos, ToDos, y mi colección, en este caso, sería MyTodos. Entonces, ya de aquí podría pensar en que esto sea, de hecho, lo que estoy utilizando aquí es un paquete de NuGet, muy ya como haría en el mundo.NET tradicional. Puedo utilizar el driver de MongoDB para, en este caso, conectarme a esa instancia. De hecho, puedo manipularlo, digamos que como lo estaría haciendo casi que con cualquier proyecto moderno hoy en día de .NET, y puedo utilizar en este caso no solamente el SDK de los functions, lo estoy utilizando de manera propia con contenedores obviamente, y también enlazado con Cosmos DB. Entonces ya para esta parte creo que nada más voy a necesitar un momento para, porque estoy un poco bajo de batería, pero no un momento nada más. Si hay alguna duda, adelante, ahí pueden escribir en el chat. Sí, eso te iba a decir, Luis. Si hubiera alguna Sí, duda, creo que la podemos ir haciendo como una sí. pequeña pausa ahí y ya enseguida continúo. Sí, de momento ahorita creo que no hay nada, pero adelante, en cualquier momento pueden escribir.
Excelente. Bueno, ya estoy por acá. Si no hubiera más dudas, podemos igual dejarlas algunas o las vamos viendo para el final también. Si sale algo, ahorita te comento. Más que, pues sí, te van felicitando por el tema, que es muy interesante y todo Ah, va muy buenísimo. claro. Sí, sí, es un poco como grueso al principio, pero de hecho va a ver que tiene mucho sentido por la parte de código y casi que lo que me preocupa menos es como por backend. De hecho, en algún momento ya esperamos como correrlo, ¿no? Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ver. Entonces, como les decía, ya de aquí lo que puedo utilizar es un proyecto, digamos que la forma tradicional, ¿no? Usualmente ya digamos sobre proyectos más recientes de .NET Core, puedo incluir mis dependencias a paquetes simplemente con una línea acá y puedo compilar mi aplicación y puedo pues continuar en la línea normal, ¿no? El driver de, en este caso, MongoDB, lo que podemos utilizarlo es como en combinación, muy como haríamos como, por ejemplo, con, en este caso, Newtonsoft o con JSON.NET. Puedo utilizar lo que son atributos también para marcar, por decirlo así, decirle en este caso al MongoDB cuáles van a ser mis mapeos o mis campos que yo voy a utilizar. Entonces, estos son los que voy a utilizar, que serían básicamente texto, descripción y ID. Y esos vienen siendo, en cierta forma, los que están representados en mi data como se los mostré hace un momento. Entonces, de la forma en que podemos, de hecho, ya utilizar bueno, una vez que ya de hecho realizamos en este caso, la ejecución del compose, que creo que de hecho lo tenía ya corriendo por ahí, pero fue en la otra ventana. Una vez que listo en este caso, mis contenedores, puedo ya pues utilizarlos o empezar a utilizar como la parte de conexión. La parte de conexión, digamos que se pueden utilizar en dos formas. Digamos que lo usual es hacerlo, digamos que la forma tradicional sería como un app settings o algún tipo de archivo específico de ASP.NET Core. Aquí digamos que varía un poco. Lo que puedo utilizar es, por ejemplo, en este caso archivos JSON y de aquí yo puedo indicarle cuáles van a ser, digamos que mis variables. Estas se van a trasladar de hecho como variables de entorno y son las que yo voy a poder utilizar. De hecho aquí lo que utilizo es como la conexión al MongoDB. Le digo cuál va a ser mi colección, cuál va a ser la data que se va a utilizar. Entonces voy a pasarme a la otra ventana porque creo que eso fue, que no me estaba listando los contenedores porque lo estaba corriendo acá. Pero básicamente eso me va a permitir que, bueno, si ya tengo en este caso mis funciones y puedo de hecho ya sea depurarlas, no puedo correrlo localmente, que eso sería otra de las opciones. De hecho, es por ahí si nos da tiempo podríamos depurarlo un poco más. Me va a permitir hacerlo en ambas formas. ¿Cuál va a ser más conveniente? Bueno, siempre va a ser en este caso la que yo pueda hacer local y pueda depurarlo. Si ya lo quiero poner en un contenedor y lo quiero pues sacar a producción, pues bueno, ya podría eventualmente correrlo en este caso contra el contenedor. Pero si se fijan, bueno, ya de hecho acá, como parte de las funciones que de hecho hice en ese momento en este caso del Docker Compose, tengo en este caso la opción de hacer el get to do, si me fijo o si en este caso me mantengo de hecho voy a abrir la otra carpeta. Si me mantengo en la estructura que venía haciendo, de hecho, que es en este caso la carpeta de serverless, donde voy a estar en este caso utilizando mis funciones es mayormente por el nombre, pero también es posible definirle una ruta, ¿no? Si digamos que mi nombre es toDoGet por ahora, no está como limitado. De hecho, podría utilizarlo más como una ruta, que podría ser algo como, por ejemplo, qué sé yo, que fuera algo más como items, ¿no? Que sería como, lo trasladamos a un API REST, usualmente sería como API/items, y puedo, digamos, que utilizarlo más como por la ruta en lugar de su nombre, que es como dos formas de hacerlo. Entonces, una vez que esto ya, bueno, voy a antes de hacer los cambios aquí, una vez que corro contra mi función de Azure, bueno, lo que voy a hacer en este caso es traerme un toDoGet, ese sería el nombre que tiene por ahora. Y si todo anda bien, bueno, cosas que podemos revisar, lo que vemos ahí es efectivamente lo que está trayendo es mi data desde en este caso el MongoDB, y lo hago a partir de esa función. Si lo quisieran ver un poquito pues mejor, puedo mostrar otro browser y aquí sí tenía como la extensión, ¿no? Que es como lo típico. Podría utilizarlo o depurarlo, ya sea con un Postman, con mi aplicación Xamarin, prácticamente con cualquier cosa y sigo utilizando la parte de funciones y contenedores. No estoy todavía, digamos que en el paso todavía en que me veo pues necesariamente publicando esto Azure, que eso podríamos tal vez en algún momento en otra sesión porque sí da como para mucho en sí el tema, pero me interesa más como la parte en sí del código de lo que se pueda
utilizar. Que de hecho, bueno, que ya casi vamos terminando por esta parte, pero en sí esto es como lo que me permite hacer, ya de una, digamos, con solo poder utilizar con Docker. Y esto me ayuda también mucho a que, bueno, si quiero depurar mis funciones, puedo hacerlo desde acá. Todavía tengo una versión muy liviana, obviamente el Visual Studio Code en esto es bastante bueno, me va a permitir, digamos, que utilizar la mínima cantidad, digamos, de recursos, y esto me permitiría, si fuera el caso, ¿no? Entonces, puedo mantenerlo usando lado a lado contra una aplicación en Xamarin, que la pueda utilizar localmente en mi equipo, o podría pensar en que, bueno, si lo que estoy corriendo es Docker, puedo cerrar este Visual Studio Code y correrlo todo como parte de mi ambiente de, en este caso, contenedores. No porque cierre el Visual Studio Code, Docker se va a, pues, también cerrar, sino que los contenedores van a quedar ahí disponibles, puedo estarme conectando y ya puedo utilizarlo. Cuando ya quiero utilizarlo, conectarlo con mi aplicación móvil, pues obviamente ya aquí ya nos pasamos de contexto, ¿no? Pasamos ya más a algo de frontend. Puedo, en este caso, ya sea correr la aplicación. Puedo utilizar diferentes formas, ¿verdad? Podría utilizar desde la misma ubicación, en este caso, digamos que el localhost. Lo que usualmente pues no es tan directo, ¿no? Porque a veces tienes como que hacerle un poquito como de configuración, a veces correrlo desde el emulador o desde el dispositivo, pues no es tan fácil. Ahí pueden utilizar algún otro tipo también de herramienta. Una que utilizo usualmente es una que se llama, creo que lo tengo por aquí, si no se las dejo también, o si la, creo que también la han mencionado mucho en la comunidad, es el tema del, se llama ngrok, que de hecho lo que usualmente corres es, bueno, te permite como hacer como túnel, ¿no? De lo que puedas correr, y esta pues lo descargas y lo puedes como correr. Eso te va a permitir que te genere como una dirección donde tú puedes conectarte, ¿no? Eso sería una forma y es bastante válida. La otra que les voy a mostrar, de hecho, lo que voy a hacer, de hecho, bueno, ya no voy a correr más, digamos, que Visual Studio por acá, con lo que tenía haciendo de lo que son las funciones, sino que lo que voy a ver es simplemente como el código. Voy a aprovechar que estoy todavía desde acá, digamos, para mostrárselo, es del lado de Xamarin, ¿no? Digamos, en este caso lo que hice fue utilizar la plantilla por defecto. De hecho, no cambié prácticamente mucho de la plantilla. Si recuerdan, en Visual Studio hay una plantilla que te permite crear la estructura de Shell, y una de las cosas que incluye son como una serie de pantallas básicas, ¿no? No mucha gente las utiliza, mucha gente lo que llega es como las quita y todo, pero son como items page, items, en este caso un new item page. Yo lo que hice fue como, bueno, utilizarlo un poco como a manera de ejemplo, y de hecho lo que estoy utilizando en este caso es ya digamos que por decirlo así, el set de funciones de Azure ya de una manera digamos que más oficial. De hecho eso se los puedo mostrar un poco hacia el final. De hecho ya lo que puedo hacer es eventualmente, cuando ya lo quiero como utilizar, tengo la posibilidad de ponerlo en la nube, y de hecho prácticamente lo que hago es ese pase o esa publicación. De hecho lo que se hace es usualmente desde acá, una vez que digamos tengo listas de funciones y está pues todo bien, puedo desde acá hacer la publicación. Y es súper sencillo. De hecho tú nada más le conectas o le indicas cuál va a ser tu suscripción de Azure, donde va a quedar en este caso lo que son las funciones, y puedes crear ya sea una nueva o crear o utilizar alguna existente. Sobre eso, digamos que puedes ya continuar los pasos. Digamos que el paso final sería, de hecho lo que voy a utilizar es, ¿qué sería? Sobre browse. Voy a decirle que es esta otra carpeta porque fue la que yo tenía anteriormente. Y sobre esa, creo que desde aquí se me va a costar un poco más hacerlo, pero bueno, digamos que ya de ahí usualmente lo que haría son como pasos muy a como haría en siguiente, ¿no? Y publico lo que es ese Azure Function. Y de hecho, si se fijan acá, puedo hacer prácticamente lo mismo de lo que tenía acá, pues ya directamente sobre algo más público. Digamos que puedo haber utilizado las funciones de Azure, o también pues ya digamos que algo más directo. Si hago, por ejemplo, algo como el hello por aquí, puedo acceder a la API, tal cual como estaba haciendo. Y voy a darle aquí entonces en este caso get to do, haciendo como lo que estábamos haciendo del otro lado. Que de hecho el nombre que le incluye el otro, pero es más bien, bueno, como se fijan acá, lo que tengo es básicamente un to do post y un to do get también, que son los que vamos a utilizar. Entonces vamos a darle un momento por acá y cargar la data para ver qué tal. Entonces, para efectos de los cambios que hice, simplemente, bueno, como les decía, tengo la URL, que es donde ya puedo entonces interactuar con esa información. De hecho, lo que tengo es simplemente la implementación del famoso iData Store, que viene con la plantilla de Xamarin, y lo que estoy conectando es básicamente los puntos, que sería el to-do post, que esta es como
en este caso la función de Azure que me va a permitir hacer el post, y lo que creo es básicamente un HTTP client, y pues me traigo la data del to-get, ¿no? Entonces ya de aquí me va a permitir poderlo utilizar. Y lo que tenía de hecho por aquí es como ya al lado de la aplicación, obviamente ahí como para facilitar un poco, y esto es como lo que estaba corriendo. De hecho, si se fijan, es como la aplicación, la básica con la plantilla. Y lo que utiliza ya en este caso es la información que se está trayendo desde, en este caso, pues mis funciones de Azure ya publicadas, ¿verdad? Y comunicándose con pues el MongoDB en este caso, y me permite como listar y traerme esa información, ¿no? Entonces vamos a darle nada más como un chance ahí mientras refresque y demás. Pero también podría pensar en que, bueno, ya una vez que vea esa información, que eso de hecho se las voy a mostrar por ahí, puedo también pensar en lo que vendría siendo pues la parte del post. Creo que de aquí, creo que fue por el tema de mi conexión, pero podría intentar de nuevo, que es como muy típico, ¿no? Que se te quede ahí y tengas que reiniciarla. O déjame ver si tal vez puedo hacer que vuelva a la vida. Ya, vamos a ver, creo que ahí no lo logro, pero si refrescamos, tal vez en el próximo intento. Y si no, pues intentamos también desde el Visual Studio, ¿no? Pero bueno, ese también les puedo mostrar más bien cómo está del otro lado, y le damos un chance como el emulador, ¿no? Sí, tendría como que correrlo de nuevo, pero bueno, si no lo hacemos en un momento más. Vamos a ver, intentamos una vez más. Y bueno, por otro lado, lo que les voy a ir mostrando mientras, ¿no? Mientras le doy como un chance más, es lo que ya, digamos, podría esperar una vez que estoy utilizando ya esto más como una forma más oficial. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, usualmente lo que tendría es, si ya quiero como publicar lo que son mis funciones de Azure, bueno, puedo utilizarlo desde el mismo Visual Studio Code, por ejemplo, y también puedo hacerlo desde el portal de Azure. Entonces ya desde aquí lo que les voy a mostrar es un poco cómo queda, digamos, la función ya pues publicada, digamos, si fuera el caso en que lo quieren publicar. Y el caso del MongoDB, bueno, supongamos, bueno, en este caso como lo vimos, que todos lo estamos utilizando mayormente local, ¿no? Mi data está local. Entonces, para lo que utilicé en este caso, y de hecho fue casi que únicamente cuestión de habilitarlo, la ventaja que tiene en este caso el Cosmos DB es que, bueno, puedo utilizarlo con la API del MongoDB, y en este caso me permite que prácticamente le doy la conexión a donde va a traer la información, y él puede, en este caso, pues, entenderse con el protocolo, en este caso con el MongoDB, para lo que es la parte de la información. Entonces, ya de aquí, si se fijan, es como desde el panel. Viene siendo ya, digamos, como mi forma, no digamos en este caso por haber creado ese contenedor, digamos que no quiero correr con el mantenimiento, sino que lo que voy a tener es, más bien voy a tener una instancia administrada de Cosmos DB, en este caso, que va a permitir esa conexión con mis datos. Y si se fijan, bueno, lo que tengo acá ya es más como, bueno, dentro de los que tiene de ejemplo, pero por aquí también debería poder ver mi colección también como de datos, ¿no? Entonces, por la que tengo aquí es esta base de datos que es Todo, que viene siendo una réplica tal cual, digamos, de como estaba haciendo hace un rato desde el Visual Studio Code, ¿no? Entonces me va a permitir que, bueno, si tengo estos elementos de aquí, puedo ver también o listar la información, voy a como me estaría haciendo en este caso el scrapbook que estaba utilizando, o puedo ya, digamos, que utilizarlo de una manera más extendida con línea de comandos, puedo también tirar como queries, ¿no? Muy a como haría ya, digamos, que con la parte de procesamiento contra mis datos, y estos son como los elementos que hay por ahí, ¿no? Entonces creo que si mi emulador no ha vuelto a la vida, creo que podría intentar una más desde el lado de Visual Studio, o también podría desde cosas como el Postman, por ejemplo, podría enviar lo que es en este caso información, hacer un post. Yo creo que también como el Postman también, y puedo entonces estar enviando ya como esa información, y es algo que también la aplicación pues va a ir interpretando, ¿no? Entonces, creo que con esta parte voy terminando un poco. Creo que voy a aprovechar como estos últimos minutos como para ver si igual lo puedo como levantar y correr. De hecho, y me verán como levantando el Visual Studio, volviéndolo a correr, como para que lo puedan ver. Y podemos ir como atendiendo las preguntas si quieres, Luis. Sí, adelante con alguna pregunta por ahí a la audiencia. En este caso, bueno,
Yo lo que veo es que son muchos escenarios los que se cubren, que si, por ejemplo, como mencionabas, no se desea, pues, por ejemplo, manejar bases de datos remotas, pues puedes manejarlo en forma local, ahí con Docker. Eh, por ejemplo, también minimizar costos, yo creo que eso también es como importante. Es posible con la parte de serverless o también de los contenedores. Claro, claro, sí, sobre este se puede hacer, la verdad que montones de cosas, ¿no? Porque bueno, a pesar de que no tal vez estoy utilizando como cloud a la primera, que es como tal vez de las cosas que más te encuentras, de hecho una de las cosas que más me llamó la atención cuando te fijas en la documentación y en este caso con todo lo que corres, es que te da como esa sensación de que bueno, estás construyendo todo, ¿no? Tal vez desde el Azure y todo, y eventualmente conectas tu aplicación. Creo que fue, eso lo vi también hace poco que hubo también un challenge, de hecho, de Xamarin con Azure Functions precisamente, y Sí, te da esa sensación, no estoy como creando tal vez algo que estábamos creando, no sé, hace 2 o 3 años atrás, que era como un app service, ¿no? En sí. realidad, no. Yo puedo más bien partir desde el código, desde acá, darle como esa forma con lo que necesito, y al final puedo preocuparme de ya, si, bueno, si lo quiero poner en este caso en Azure, si lo quiero publicar todavía en contenedores, o si todavía más bien lo que estoy es más como algo privado, ¿no? Local ya sea en la empresa donde trabajo, donde fuera, que exista esa necesidad, tal vez no, de que bueno, tal vez no va a estar hospedado en la nube aún, pero sí quiero utilizar contenedores, ¿no? Entonces ahí se puede aprovechar muchísimo, no te genera, digamos que ningún tipo, digamos, de costo sobre este, no tengo que pensar en que, bueno, sí, si estoy utilizando funciones de Azure, pues tenga que pagar por ellas, digamos que, bueno, hasta que decidas algo más como ya tal vez administrado, o si quieres tener como ya pues tu serie de contenedores en Azure, pues puedes hacerlo. Pero todavía aquí puedes jugar casi que con con todas las opciones, ¿no? Y eso te va a permitir ampliarte mucho más a cosas que si quieras tratar de información o tener ya sea una serie de microservicios, lo que fuera como necesario, ¿no? Voy a Ah, transcurrirlo como por acá, a ver qué tal. Y le damos como un chance. Ah, bueno, esto fue algo que también quería mostrarles. De hecho, ese sería como el caso en que también lo puedo todavía sacarle mucho más provecho de este lado. Entonces, si se fijan, esta es como la estructura del proyecto. O sea, sigue la misma, obviamente, entre lo que estaba haciendo con Visual Studio Code y las funciones en Azure, pues siguen mucho la estructura como lo estaría viendo, digamos, en un ASP.NET Core tradicional. Desde aquí las puedo también editar, puedo realizar, correrlo localmente con todo lo que yo necesite. Vamos a ver nada más la corrida y vamos a ver qué tal. Que creo que sí reinició el morado, pero bueno, ahí veremos. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, entonces ahí esperamos nada más un poco a que pueda correr o no. mientras, bueno, no sé, hay una pregunta de Miguel que si se desplegó una Azure Function en un contenedor. Sí, correcto. De hecho, la que corrimos al principio y lo que está, digamos, como que corriendo actualmente en mi equipo son Azure Functions. De hecho, si te fijas, bueno, no tengo corriendo como nada en este momento en mi equipo y lo que está corriendo detrás son los contenedores de Docker. De hecho, todavía están ahí como vivos, ¿no? Si me voy a localhost, api hello, por ejemplo, creo que esa era la dirección, sí. 80.
Si lo ves, ahí están Ahí está. desplegadas, ¿no? Sí. Y aparte tenemos las que ya, digamos, sí están como corriendo, no en mi Docker localmente, sino ya más bien a nivel del, en este caso, del Azure, ¿no? Que sería, bueno, si me voy de nuevo al portal y digamos que las que ya ejecutas o las que subes, de hecho, a Azure, lo que están corriendo ya sobre, en este caso, pues, en algún lugar, ¿no? En algún segmento, algún contenedor, pero bueno, no, de ese no te das como mucho cuenta. De hecho, bueno, lo que utiliza en este caso es un function app y él está basado en contenedores. Entonces, si te fijas, este fue como el que despliegas. Y sobre este, de hecho, puedes como ya hacer la parte de la administración, digamos, un poco. De hecho, la parte de configuración es como muy mínima tal vez la que haces aquí porque ya digamos que casi que todo está publicado. Lo que sí vas a necesitar, obviamente, son como tus llaves o las cosas que le vayas a definir. Porque si te fijas, bueno, para efectos de este, tengo la opción desde... de hecho, eso está como un nivel más hacia arriba, ¿no? Si me voy acá, puedo, desde esta, puedo también como irme a la sección de la configuración. Si recuerdan en el archivo que les mostré, yo tenía como localmente en donde se estaban apuntando las cosas y de ahí le decías, bueno, cuál es tu base de datos, cuál es el elemento que estás utilizando. Ya aquí yo le puedo definir, bueno, ya en un nivel, digamos, más de nube, pues cuál va a ser el que va a estar consumiendo, cuál va a ser, de hecho, mi string de conexión. Cuando ya creas en este caso, tu instancia de Cosmos DB, por ejemplo, puedes utilizar ese string de conexión e integrarlo de este lado, que es donde puedes como administrarlo, ya digamos que darle más, por la parte, digamos, como de configuración, por decirlo así. A ver si puedo, porque si no, más bien creo que sería desde aquí. Si se fijan, se ve y se siente pues, prácticamente como un app service, pero orientado a funciones en Azure, pero con esas ventajas, ¿no? Si te vas a la parte de configuración, aquí es donde ya usualmente le dirías, bueno, sobre esta serie de funciones de Azure Functions que están dockerizadas, están corriendo de hecho sobre un contenedor, le puedes decir, ok, esta es mi conexión, esta es mi base de datos, y es donde yo estoy como obteniendo esa información, ¿no? Y esa es la que ya usualmente pues correríamos, ¿no? Sí, y en ese caso, la que está corriendo en el contenedor, ¿gasta crédito de Azure? Buena pregunta, y la respuesta es no. De hecho, lo que estamos utilizando todavía sobre todo esto es a nivel local. De hecho, si te vas de ese lado o si lo vemos más por el lado de Docker, estamos utilizando toda la parte de paquetería, digamos, gratuita. Docker sí también es gratuito. Y estamos utilizando los tools de Azure Functions, que en este caso también son gratuitos. Entonces, ya eso supone muchísimo porque hasta este momento, digamos que no he utilizado nada puntual, digamos, de créditos de Azure, porque de hecho no saben que lo estamos utilizando. Hasta que ya más bien queramos emplear esto, pues ya de una manera más como escalable, ¿no? Que quiera tener como en este caso ya más bien sí, una API, pues que yo la pueda tener publicada en Azure, y ahí es donde también, si por la parte de escalabilidad quieres tener como mejor respuesta, o por ejemplo si son una cantidad gigantesca de data que estás utilizando, o cosas que vayas a tener, ahí te resulta mucho más cómodo tenerlo en este caso, sobre un Azure, por supuesto. Sí, bueno, ahí te agradecen el tip porque va a ser muy útil para pruebas. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Y bueno, pregunta también Héctor, consideraciones de seguridad para correr en Azure este entorno. Claro, buena pregunta. Pues digamos que usualmente sobre cosas que vayas a tener, cuidado con lo que son keys en particular. Obviamente si lo que estás teniendo pues a nivel de APIs que vayas a tener, pues bueno, no exponer como muchas de esas cosas. Por la parte también del portal puedes como restringir un poco la parte al menos de seguridad. Si se fijan, de hecho lo que utilicé fue como la manera abierta. Si ustedes por ejemplo quisieran como que conectarse y consumir esa API, pues pueden hacerlo. Puedes como por decirlo así, limitarlo un poco más. Y ahí es donde el modelo, digamos, de Azure Functions también lo puedes como combinar un poco más o ampliarlo más allá. Puedes decir que, bueno, tal vez tus funciones no van a ser como públicas totalmente, sino que va a ser algo más como según el nivel de acceso. Que si lo vieron por ahí, de hecho, habían como tres. Uno era, en este caso, también por la parte más de a nivel de función, y por la parte, había un tercer valor por ahí, que ahí es donde yo ya puedo todavía ser como más estricto, ¿no? Es decir, solo cierta cantidad o ciertos en este caso recursos, vayan a tener acceso a, en este caso, la parte de mi API, ¿no? Y sí, eso va mucho en el modelo en sí de la parte, digamos, en sí de seguridad de Azure Functions. Pero sí, es algo también importante a tener en cuenta, o si ya lo quiero combinar con otras cosas, más como Identity de Azure y demás. Pero ya esa sí daría como
como para más tema un poco, porque sí es como las diferentes formas en que puedes habilitar, pues en este caso, el nivel de seguridad, ¿no? Sí, también recuerden, bueno, lo que hemos visto en una preparación para la certificación de Azure que tenemos, Ujú. que está el servicio de Key Vault, donde pues puedes almacenar tus secrets y todos esos datos. Claro, sí, Más que nada excelente. seguridad. Buen punto, buen punto. Bueno, fíjate, voy a darle una última corrida por acá porque lamentablemente, bueno, bueno, el tiempo también se me está yendo arriba, pero más que todo por ese tema sí, lo tenía listo ahí como para correr y lo bajé, pero bueno, si no No en te otra con más preocupes. tiempo, o ahí queda también lo que es en el repositorio como para que lo puedan chequear Sí, si lo quieren correr como por su cuenta. Y sí, creo que ese sería, digamos, al menos de mi lado, si no hay más preguntas. sí, ahorita igual nos compartes el slide de nuevo Ujú. ahí al final, ¿sale? Sí, Claro. mientras, bueno, si hay otra pregunta, dice que si Azure Function puede conectarse a una base de datos SQL Server en una máquina virtual de Azure. Sí, también. Eso es algo también muy puntual que podemos hacer. Digamos que ya una vez que lo que estamos colocando en nuestras funciones, pues pueden comunicarse con otros recursos de Azure también. Digamos que idealmente, pues que estén tal vez en el mismo grupo de recursos también y tener en cuenta el tema de la cercanía. Pero sí, prácticamente, de hecho, a nivel de Cosmos DB puedes utilizar la parte de la API y digamos, integración con SQL Server también. Y eso te va a permitir que puedas conectarlo ya sea con algo que está en Azure y que pueda ser una máquina virtual o lo que fuera, y eventualmente código que vayas a tener por ahí, que bueno, consume otros recursos también. Buena pregunta. Definitivamente. Ahora sí que si lo puedes exponer, te puedes conectar, ¿no? Si es una máquina virtual, pues ahí tú lo pones en una red igual virtual o una IP fija. Sí, hay muchos mecanismos. Claro, claro, sí, en este caso las posibilidades sí se vuelven bien amplias, porque eso te va a permitir conectarlo con cualquier tipo de recurso o cosas que tengas por ahí que son como lo que usualmente quieras tener. Tal vez no quieras decir exponer tu cadena de conexión de la base de datos, obviamente con cualquier recurso, pero sí tal vez con una función y esa función pues ahí sí a nivel como interno no puedes como mantener ese nivel de seguridad. Voy a dejar la diapositiva acá. Creo que sí, más que todo por el tiempo, no quisiera como cortarle mucho a Alex también, porque tiene también sesión, pero bueno, ahí eso sigue como un poco la idea. Les dejo lo que es la diapositiva y si no, ahí también, pues bueno, ahí les puedo pasar lo que es el link y demás, por si lo quieren ver cómo funciona. Perfecto. No, pues muy completa la presentación, Esteban. Muchísimas tecnologías involucradas y cómo podemos integrarlas. Bueno, pues gracias ahí con los conocimientos que nos estás compartiendo. Entonces, pues bueno, ya quedará ahora de la audiencia utilizarlo. Pero muy bueno la presentación. Te agradecemos. Con gusto, encantado de poder compartirlo con ustedes y aquí es como, ya queda en manos de ustedes, ¿no? Todo lo que quieran, pues probar, travesear, ahí es parte de lo bonito, ¿no? Y con gusto, ahí estamos a la orden. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, ya nada más para finalizar, por ahí comentabas en el mensaje, bueno, el interno del WhatsApp, que están creando una comunidad en Costa Rica. Sí, correcto. Hace un tiempo vengo hosteando algunos meetups de móvil en general y los estoy empleando a temas de Azure también, porque a veces pues pasaba, ¿no? Que tal vez sí era algo móvil, pero sí quería un poquito más allá. Entonces, de hecho, bueno, al menos para los que tal vez nos siguen de Costa Rica o están viéndola, la otra semana tendremos una de Azure DevOps y algunas cositas de contenedores también. Entonces, como aprovechar todas esas herramientas y bueno, ver cómo podemos hacer apps, ¿no? Que es lo que nos interesa mucho también. Dice por ahí Humberto que ando compartiendo los NDAs, pero no, al contrario, es para ver la difusión. Claro, claro, no, después lo discutimos por ahí entonces. Excelente. Bueno, pues ahí está la invitación y pues también únanse ahí en los grupos, sobre todo que si están en Costa Rica y pues bueno, igual lo que necesites ahí de apoyo, ya sabes, también ahí en la comunidad Xamarin, bueno, pues hay gente de Centroamérica, por supuesto de Costa Rica. Si algún día necesitas eh, compartir información sobre algún futuro evento, pues es más que bienvenida a la publicación ahí. Claro, excelente, buenísimo, encantado. Muy amable, Luis.
Sí, no, pues a ti, Esteban, muchísimas gracias. Y pues, este, yo creo que pues también ahí pasamos a la siguiente charla. Pues un Ujú. abrazo, Esteban, y seguimos Igualmente. al pendiente. Saludos, que se ven. Bueno. Sí, bueno, excelente.